Lo que ustedes conocían como el personaje de Batman Guayaco ya no va más. Llegó a su fin, porque a partir de ahora seré la Batichica Guayaca. Y gracias a la recomendación del señor Telmo Pinina. Y es que se descubrió que alias Batman Guayaco no es en realidad Batman Guayaco, es la Batichica guayaquileña. ¿Quién sería? Y por más queda demostrado que es el marido de la liebre oligarca. Mija, si te defienden como él defiende a la liebre oligarca, ahí es. Eso, señores, eso es amor. Amor del puro, amor del bueno, amor del páramo. Yo viendo este video, mi brother, el corazón me palpita. Vuelvo a creer en el amor. Ay, qué ternuritas. Se lo ve bien, defendiendo. Oye, me encanta como este tipo defiende lo suyo, marca su territorio. No quieren que mencionen a su amada. Y se preguntarán quién es la Batichica Guayaca. Pues es alguien que descalifica al conejito oligarca y le dice que no es hombre. Qué ternurita, qué amor. Mira la pasión con que la defiende a la coneja. Ay, Telmo Pinina, Telmo Pinina. Te entiendo porque asumo que te ha de haber flechado el corazón. Te llegó acá al chungo. Chungo es, no. Bueno, no sé quichua. Quechua. Pero, señor Pinina, tenga cuidado porque la liebre oligarca tiene la maña de que a sus seres queridos le levanta la mano. Así que mucho ojo ahí. Pero bueno, como ustedes son allá de las alturas, ¿no? De la sierra, el páramo, yo tengo muy entendido que tienen un dicho. Que así pegue más, marido es. La pregunta acá es, ¿de dónde nació ese amor? ¿Por qué defenderla así, a la coneja, con tanta pasión? Y creo yo, que usted, señor Telmo Pinina, es productor, cosechador, sembrador de zanahorias. Y la señorita coneja, un día que andaba por ahí por el mercado, vio su zanahoria, que es de muy buena calidad, la vio, la agarró, la probó y se enamoró. Y evidentemente a usted, señor Telmo Pinina, le gustó, pues, le gustó como su producto, como su zanahoria era probada por acá la liebre oligarca. Es que no hay otra explicación, mi brother, como para que un hombre defienda a otro hombre de esa manera tan apasionada, tan así, tan... ¡Ay, ay! No, me parece perfecto, señor Telmo Pinina, que usted defienda lo suyo, que usted marque su territorio. Así debe ser. Es más, yo le pido sinceras disculpas por haberme metido con su pareja, con la señora, liebre oligarca, no sabía.